Ya, a ver, entonces, a ver ahí. Entonces, simplemente como habíamos quedado ayer, esta clase de hoy vamos a trabajar netamente en álgebra de proposiciones y es necesario que justamente conozcamos, ¿dónde está aquí el lápiz? Aquí está, ya. Es necesario que nos aprendamos o conozcamos todas estas proposiciones, todas estas leyes, perdón, ¿sí? Todas estas leyes que están aquí tenemos que aprendernos, ¿de acuerdo? Y bueno, justamente el día de hoy vamos a ver cómo podemos trabajar con estas leyes, pues, ¿no? Las leyes de Morgan, las leyes de la negación, la contradicción, bueno, todas estas de aquí tenemos nosotros que sabérnoslas, ¿ya? Por eso es que le pedí a Ivana, ¿verdad? Que hiciera esto limpio. Bueno, aquí está, pues, no bonito. Y bueno, va a parecer un poco tonto al principio, pero te recomendaría que esto de aquí lo hagas en forma de planas, ¿sí? Unas 10 veces cada uno para que se te vaya quedando y vayas aprendiéndolo. Porque como te decía el día de ayer, esta álgebra de proposiciones es importante en el sentido de que tú vas a poder hacer todos estos ejercicios aquí. Por ejemplo, todos estos mismos ejercicios que están aquí se los van a poder realizar sin la necesidad de estar haciendo toda esta tabla. Y obviamente en el examen, cuando ya les toque dar el examen, vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, aquí me preguntan cuál de todas estas no está autológica. En el examen no me voy a poner a hacer todas las tablas, pues no. Obviamente las tablas son para comprobar y para verificar que está bien hecho, pero en el momento de la verdad, cuando tenemos, yo qué sé, 5 minutos máximo para hacer un ejercicio, no me voy a poner a hacer todas tablas, 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 y se me va toda la vida en el examen y no lo voy a poder concluir, pues no. Entonces, como les digo, es importante justamente saber o aprenderse estas tablas de aquí, ¿ya? Y bueno, vamos con el primer ejemplo. Vamos con el primer ejemplo. Dice acá. Entonces, por favor, este sí les voy a pedir que lo copien y lo tengan en su cuaderno pasado, ¿ya? O sea, lo copien ahorita, lo copiamos en este momento. Dice aquí, la traducción al lenguaje formal de la siguiente proposición. Sobre todo copien esto, pues no. Dice, si tú lees cómics y no sabes nada de los Vengadores, eres un farandulero. Entonces, copien por favor esta primera expresión, ¿ok? Y nos dice acá, siendo, nos dan ya las proposiciones atómicas. Esto es importante, que aquí ya nos están dando las proposiciones atómicas o las proposiciones simples, como les hemos dicho, pues, ¿no? Ya me dicen que la letra A va a representar, si tú lees cómics, que la letra B va a representar que no sabes nada de los Vengadores, y la C va a representar que eres farandulero, ¿ok? Y también, por favor, copien de una vez estas opciones o estas posibles opciones de respuesta. Me avisan cuando ya estén listos para poder hacer el cambio de pantalla. Aquí no sé por qué ha salido mal. Aquí es la negación. Es así la negación por si acaso. No sé por qué ha salido chueco. Aquí hay que corregir esto. Negación. ¿Ya estamos? Ya va. Dale, dale. Y también tengan a la mano, bueno, en el caso de Ivana, que tenga a la mano la hojita que vimos ahorita en la foto, pues no, que tenga a la mano eso para poder trabajar. Hasta que ya nos aprendamos bien, bien, bien esa tabla, este, tengámoslo hasta el momento a la mano para ir viendo cómo podemos aplicar esas leyes, pues no.
Ya, Falta uno, espérate. a ver, dale, dale. Ya. Ya, vamos ahora a realizar el ejercicio. Bueno, primero me preguntan o me están pidiendo aquí la traducción, ¿cierto? Esto sí lo podemos hacer desde ahorita, pues, ¿no? Al momento de hacer la traducción tendría que ir viendo a qué se refiere con cada uno de estos, pues, ¿no? Dice aquí, sí, y tenemos aquí, tú lees cómics y no sabes nada de los Vengadores, coma, ¿verdad? Aquí hay una coma, eres farandulero. Esto de aquí, ¿de qué estamos hablando, Iván? ¿En qué estamos trabajando aquí? ¿De qué Con forma? la, Con la con las oraciones de con la implicación, ¿cierto? Porque tenemos sí antecedente, coma, consecuente. Entonces estamos hablando aquí de una implicación. Entonces, como estamos hablando de una implicación, vamos a decir o vamos a tener en cuenta de que todo esto vendría a ser para mí el antecedente. Bueno, todo eso ahí vendría a ser para mí el antecedente. Y todo esto que está por acá vendría a ser para mí el consecuente. ¿Sí o no? Entonces vamos a Ujú. ver, en el antecedente que tengo, ahora solamente enfoquémonos en el antecedente. En el antecedente yo tengo, si tú lees cómics y no sabes nada de los Vengadores. ¿Cuál es el operador aquí en este antecedente? La I. La I, perfecto. Entonces aquí tendría que hacer la traducción, sería A si tú lees cómics, si tú lees cómics y, aquí sería I, no sabes nada de los Vengadores, sería negación de B, ¿verdad? Porque tenemos un no. Negación de B. Todo eso implica, todo eso implica a un consecuente y consecuente sería la C. Si estamos claros hasta ahí. Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora sí, una vez que tenemos clara la película, vamos a ver acá. Bueno, escribimos el lenguaje formal, perdón, se escribe todo esto en lenguaje simbólico, desde el lenguaje formal al lenguaje simbólico. Aquí he colocado nuevamente las variables y lo que ya hemos hecho, pues no. A y negación de B implica C. ¿Verdad? Hasta ahí estamos. Ahora, si es que yo recuerdo o yo tengo ahí anotado las opciones, yo voy a ver, o mejor dicho, vamos a ver acá. Yo tengo aquí, pues no, yo tengo de esta opción principal, perdón, de esta traducción que está bien hecha, ¿sí o no? De esta traducción que está bien hecha, yo tengo que ver cuál de todos estos literales, A, B, C, D y E, sería la correcta, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero si tú te das cuenta, ninguna, exactamente. Si tú te das cuenta, ninguna cumple con esa condición. Esta proposición original, ninguna cumple. O sea, algo está mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer aquí para poder verificar cuál de todas estas opciones sería la correcta? Yo lo que tendría que hacer es hacer una evaluación y decir, la original, ¿cierto? La original del ejercicio, que sería A y negación de B, implica C, vamos a ver si todo esto es equivalente, todo esto es equivalente al literal A. A implica B o C. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Si es que quiero saber si es que esto es válido o no es válido. Yo tendría que hacer la tabla de verdad, ¿cierto? Tendría que hacer la tabla de verdad y al final, si es que me sale la tautología, yo digo si es que este literal A es o no es correcto, ¿sí o no? Si es que no es correcto, ¿qué tendría que hacer? Probar ahora con el literal B. Es decir, que tengo que tachar esto y hacer la misma tabla, pero ahora con el literal B, que tendría que hacer C implica A y negación de B. Y si no me sale la tautología, tendría que hacer con el literal C. Y si no me sale la tautología, con el literal D. Y si no me sale la tautología, con el literal D. Entonces, ya te diste cuenta que aquí es básicamente un trabajo grande, pues, ¿no? Hacer una tabla, otra tabla, hasta encontrar la respuesta, ¿verdad? Ujú. Ya. Entonces, para evitarnos todo ese trabajo, vamos nosotros a aplicar, como te comentaba, el álgebra de proposiciones. Entonces, ten a la mano, por favor, tu hojita y vamos a ver cómo podemos ir resolviendo esta situación. Entonces, mira, yo tengo aquí, en este primer caso, tengo como operador principal esta implicación. Entonces, si tú revisas tu hoja,
vamos a encontrar que aquí tenemos dos posibles opciones para esta implicación. Tenemos la ley de la implicación, en la cual tenemos, ¿cuál era la ley de la implicación? Era P implica Q. Esto era equivalente a tener negación de P o Q, ¿cierto? Esa era la ley de la implicación. Y también teníamos, dentro de las leyes que tú tienes en tu hojita, también tenemos la ley de la contrarrecíproca. Ley de la contrarrecíproca. En la ley de la contrarrecíproca, yo lo que tengo es P implica Q, es equivalente a que yo tenga negación de Q implica negación de P. ¿Ok? Entonces, mira, de estas dos posibles opciones, de esta primera opción o de esta segunda opción, la que más vamos a utilizar, como te decía el día de ayer, va a ser prácticamente esta ley de la implicación. ¿Por qué es la que más voy a utilizar? Porque el resultado de ir de aquí para acá, el resultado me va a dar como respuesta una O, ¿ya? Y con esta O, si te das cuenta, de nuevo en la tabla de álgebra de proposiciones, tenemos muchas opciones o muchas posibilidades, perdón, para trabajar con esta O, ¿ya? En cambio acá, bueno, es un poco restrictivo porque tenemos una implicación y como respuesta nos da otra implicación, entonces como que no nos ayuda mucho, ¿sí o no? Entonces, como te decía, primero vamos a aplicar o vamos a tratar de aplicar la mayor cantidad de veces esta ley de la implicación, ¿ya? Entonces, bueno, Ujú. entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Vamos a ver. En esta ley de la implicación, déjame borrar rápido. Ok, en esta ley de la implicación, ¿cierto? Que yo tendría, este sería mi antecedente. Bueno, voy a copiar aquí la ley de la implicación, sería P implica Q, es equivalente a que yo tenga negación de P o Q. Entonces aquí yo tendría que hacer la negación del antecedente, ¿cierto? La negación del antecedente, la negación de todo este antecedente. En vez de poner una implicación, en vez de poner esta implicación, voy a poner la O, ¿sí? Que sería O, C, ¿ya? Esa sería la ley de la implicación aplicada a este primer literal. Entonces, eso es lo que primero voy a realizar. Primero voy a realizar la ley de la implicación, ¿sí? Aplicando este principio. Entonces, como respuesta yo debo obtener esto, pues, ¿no? Negación del antecedente o el consecuente. Y bueno, ahí está, pues, ¿no? Ahí está pasado limpio, bonito, negación del antecedente, de todo este antecedente o el consecuente, ¿cierto? Listo, Ujú. una vez que yo hago esta ley de la implicación, me doy cuenta de que tengo una negación en la parte de adelante, ¿cierto? Entonces, como tengo esta negación en la parte de adelante, tengo que distribuir esta negación a cada uno de los términos que están dentro de este paréntesis, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa ley? La ley de Morgan, ¿verdad? Entonces busca ahí en tu tablita, se llama la ley de Morgan, donde yo comienzo a negar cada uno de los términos. Y aquí simplemente te acuerdas que sería negar A, la negación de una I es una O, y aquí sería la negación de B, ¿verdad? Y aquí esto se mantiene igual, sería OC, ¿ya? Si estás siguiendo con la tablita. Sí. Ya, perfecto. Entonces, como te digo, aquí aplicamos la ley de Morgan, ¿sí? Y esta ley de Morgan es básicamente distribuir esta negación. Negación de P, la negación de una I se hace una O, y la negación de Q se hace negación de Q. ¿Ya? Que es lo que hicimos justamente acá para nuestras letras correspondientes. ¿Qué aquí tenemos? Pues no. Bueno, ya pasado limpio. Sería negación de A o negación de la negación de B. Y esta parte de acá o se queda igual, pues no. Ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? ¿Cómo se llama esto? La negación de la negación. Mira por favor en tu tablita. Esto se llama la doble negación. Ley de la doble negación. ¿Qué pasa si yo hago una doble negación? Si yo hago una doble negación de cualquier cosa, ¿cierto? De P, de Q, de lo que sea, me voy a quedar con la proposición original, pues, ¿no? Eso es lo que sucede cuando yo hago una doble negación. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer eso, simplemente me queda negación de A o esto quizás se ve y aquí me quedo con C. ¿Sí está claro? Ujú. Ya, perfecto.
Ahora sí, llegamos a este punto, ¿ok? Y me pongo aquí en este punto es donde yo comienzo a jugar con las opciones también, pues no. Si yo veo las opciones, voy a que copiarlas rápidamente. Sería A implica B o C. Literal B sería C implica A y negación de B. Literal C sería A o B o C. Literal D, aquí tenemos A y negación de C. Implica negación de B. Y literal E sería A implica negación de B o C. ¿Ya? Ahora sí, de todas estas opciones, yo me doy cuenta de lo siguiente. Mira, por favor, yo tengo aquí, en este literal A, ¿de qué me puedo dar cuenta? Que tengo la A solita y tengo unido B con C. En este literal C, mira, tengo la A solita y tengo acá B con C. Y por acá en el literal E también tengo la A solita como antecedente y después tengo unidas la B y la C. ¿Sí ves? Entonces, Ujú. de las cinco opciones que yo tengo aquí presentes, tres de ellas ya me están como que indicando o me están dando a entenderte que tengo que de alguna manera u otra agrupar el B y el C. ¿Sí o no? Tengo que agrupar el B y el C. Ok, entonces, como yo tengo puras O, en este caso tengo puras O, yo puedo aplicar aquí la ley asociativa y la ley conmutativa a mi conveniencia, pues no. Recuerda que eran las dos primeras, la ley asociativa y la ley conmutativa. Ya, déjame borrar entonces aquí estas opciones. Entonces, vamos a ver. Mira, en este caso, de nuevo, como ya vimos en las opciones, los que están unidas son la B y la C. Entonces, como aquí tengo puras O, acuérdate de la ley asociativa, ¿cierto? Yo puedo agruparlas o puedo asociarlas a mi conveniencia siempre y cuando tenga el mismo operador, ya sea una I o sea una O. En este caso, como tengo puras O, puedo yo agruparlas a mi conveniencia, es decir, que yo puedo colocar negación de A, O, B o C, ¿cierto? Porque la estoy agrupando. Entonces, como te decía, aquí puedo aplicar esa ley asociativa, ¿ok? Y yo puedo agrupar esto a mi conveniencia, dependiendo cómo yo lo quiera agrupar. Y aquí tenemos, pues, no, negación de A o B o C. Y finalmente, dentro de todas las opciones, si te diste cuenta, también tenemos una implicación. Entonces, lo que podemos aquí aplicar nuevamente es la ley de la implicación, ¿sí? Es decir, aplicar esta ley que está acá arriba, esta ley que está acá arriba, pero de regreso, pues, ¿no? Antes aplicamos de aquí para acá, ¿sí? Ahora nosotros vamos a aplicar de aquí para acá. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos esto, una O, ¿cierto? Tenemos una O como operador principal y esta O la vamos a transformar ahora en una implicación, ¿ya? Eso es lo que vamos nosotros a realizar en este momento. Entonces, si es que yo quiero aplicar nuevamente la ley de la implicación, ¿cierto? La ley de la implicación, ¿eso qué quiere decir? Que tendría que negar nuevamente el antecedente, sería negación de la negación de A. Esta O se va a transformar en una flecha, ¿cierto? En una implicación y el consecuente queda igual, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en este paso de aquí para acá. Y aquí está, pues, ¿no? Y bueno, aquí ya lo he prácticamente adelantado. La doble negación, negación de la negación de A, sería simplemente A y acá esto se mantiene igual B o C. Y con esto, si te das cuenta, dentro de las opciones de respuesta que teníamos, esta va a ser para nosotros el literal A, ¿sí? ¿Sí está claro? Más o menos. Ya, ajá, sí, lo que pasa es que aquí la pregunta por lo general siempre es, de todas esas leyes que yo tengo en la tabla, ¿cuál de todas ellas tengo que ocupar? ¿Cuál de todas ellas sí? Cuál de todas ellas no? Aquí la respuesta es simplemente la práctica, pues no, porque depende cómo yo vaya practicando y haciendo, me doy cuenta de todo lo que tengo que avanzar o todo lo que tengo que detenerme o hasta qué punto tengo que llegar para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, aquí la idea es esta, pues, ¿no? Este es el ejercicio original y he puesto una, dos, tres, cuatro, en 5 líneas, ¿cierto? En 5 líneas, si es que yo me sé las leyes de nuevo, si es que yo me sé todas estas leyes, en 5 líneas ya resuelvo el ejercicio, ¿ya? Sí está claro. Ujú.
Ya, esa es la idea en esta clase de álgebra de proposición. Bueno, bueno, aquí está literal la respuesta. De nuevo, vamos ahora a otro ejemplo. Vamos por favor ahí. Asimismo, dice, dada la siguiente proposición compuesta, aquí tenemos este enunciado. Dice, hoy es sábado y se estrena Dragon Ball Z, pero si hay cadena nacional, entonces no veré televisión. ¿Ya? De nuevo, hoy es sábado y se estrena Dragon Ball Z, pero si hay cadena nacional, entonces no veré televisión. Y me dan lo importante, esto es lo importante, las proposiciones simples, ¿sí? Me dicen que M es hoy es sábado, N hoy se estrena Dragon Ball Z, O hay cadena nacional y P sería veré televisión. Copia por favor rápido eso y obviamente copiamos las opciones como en el ejercicio anterior para ver hacia dónde tenemos que llegar. Entonces copiamos rapidito eso para, también las voy a copiar acá para guiarme. Aquí de nuevo no sé qué ha pasado, pero esta es la negación, pues no. Aquí está chueco. La negación es así. ¿Ya estamos? Espera. Ya. Ya. Ahora sí, comencemos. ¿Qué tengo que hacer primero? Obviamente primero tengo que traducir, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces vamos a ir traduciendo. Esto ya tenemos que hacerlo automático. Pongámonos pilas, Ivana. Dice acá, hoy es sábado y se estrena Dragon Ball Z, coma, pero si hay cadena nacional, entonces no veré televisión. ¿Cuál es esta forma proposicional? ¿Cuál es esta forma proposicional? El pero. Así el pero. ¿Cuál es ese? Conjunción. Perfecto, conjunción. Perfecto, Ariel. Esta es una conjunción. Esta es una I. Esta es una conjunción. Entonces aquí tenemos una conjunción, una I entre todo esto, ¿cierto? Y todo lo que está acá. Entonces vamos a ver la primera parte. En esta primera parte tenemos hoy es sábado y se estrena Dragon Ball Z. Aquí de nuevo también tenemos otra conjunción, ¿sí no? Tenemos otra conjunción y tenemos que ir traduciendo, pues no. Tenemos primero hoy es sábado, que sería M, y M, y se estrena Dragon Ball. ¿Dónde está eso? Es la N. Todo esto y de nuevo, que es el operador principal. Y finalmente acá, ¿qué tenemos?
Dice, si hay cadena nacional, entonces no veré televisión. ¿Cuál es ese? ¿Dónde? ¿Cuál es esta? Si hay cadena nacional, entonces no veré televisión. Consecuente. Perfecto. Implicación, consecuencia, bueno, está bien. Entonces aquí sería, si hay cadena nacional, si hay cadena nacional sería la O, ¿verdad? Implica, ¿verdad? Una implicación, no veré televisión. Entonces, ojo aquí que tenemos el no. Como aquí tenemos el no, sería la negación de esta P. ¿Ya? Y de nuevo, el mismo drama del ejercicio anterior, pues, ¿no? Si tenemos todo esto bien traducido y bien hecho, al momento de yo revisar, al momento de yo ver todas estas opciones, me doy cuenta que ninguna es la correcta, pues, ¿no? Entonces tengo que de alguna manera u otra tratar de aplicar las leyes para poder resolver el ejercicio, pues, ¿no? Si es que en el peor de los casos yo no me acuerdo de ninguna ley o yo no sé hacer ninguna ley, lo que tendría que hacer es simplemente comenzar a hacer tabla por tabla, tabla por tabla, ir verificando si es que se cumple o no se cumple. Pero eso obviamente ya sabemos que es demasiado trabajo, pues, ¿no? Y hay que evitar eso de ahí. Entonces, bueno, ya escribimos al lenguaje, ¿cierto? Que es lo que ya sabemos, ¿ok? Como primer punto, si nos damos cuenta que tenemos una I, aquí no podemos aplicar más nada, o sea, pero podemos aplicar, son pocas las cosas que podemos aplicar aquí. Aquí tenemos una I de nuevo, ¿cierto? Pero en este punto, ¿cierto? En esta implicación sí podemos aplicar algo, que obviamente sería la ley de la implicación o la contrarrecíproca. En este caso vamos a aplicar de nuevo la ley de la implicación. Acordémonos, si pueden cópienla, P implica Q, todo eso es equivalente a tener negación de P o Q, ¿ya? Sería negación de o aquí sería negación de P, ¿sí? Eso es lo que podríamos aplicar, ¿sí? Eh, bueno, en este caso, bueno, también aplicamos o podemos aplicar también la contrarrecíproca, ¿sí? Aquí en este caso aplicamos la contrarrecíproca, debido asimismo a las opciones disponibles, pues no, eso me olvidé de comentarles. De todas estas opciones disponibles, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en el literal A tenemos agrupado MNO. En el literal B tenemos la M y la N. En el literal C tenemos la M y la N. En literal D tenemos la M y la N, y acá también tenemos la M y la N. Entonces, dentro de todas estas opciones, A, B, C, perdón, B, C, D y E, si se dan cuenta, prácticamente a esto no le hacemos nada. A la M y la N la dejamos ahí tal cual. No le paramos bola, como quien dice, pues no. Y solamente se trabaja con respecto a estos literales. Ah, perdón, a la segunda parte. A la O y la P, ¿cierto? A la, bueno, con respecto a la O y la P. Entonces, dentro de estos literales B, C, D y E, en todas, en la B, en la C y en la E, tenemos como operador principal nuevamente esta implicación. ¿Sí ven? Entonces, como tenemos nuevamente como operador principal esta implicación, lo que vamos a hacer es seguir trabajando, seguir viendo alguna operación que me dé de nuevo otra implicación. Entonces, ahí es donde aplicamos la ley de la contrarrecíproca porque el resultado que nos da es nuevamente otra implicación. ¿Sí? Este ejercicio o estos ejercicios son así, hay que ir analizando dependiendo de las opciones que nos vayan dando. Bueno, entonces en este caso, ¿qué es lo que debo hacer? Aplicar la contrarrecíproca, ¿eso qué quiere decir? Pero obviamente aplicamos la contrarrecíproca solamente a esta segunda parte, pues, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Intercambiar todo y negarlo. Intercambiar todo y negarlo. Sería negación de la negación de P implica negación de O. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que realizar. Bueno, quedaría, pues, ¿no? La negación de la negación de P implica la negación de O. ¿Ok? Aquí de nuevo, ¿qué pasa si yo tengo una doble negación? La CP. Perfecto. Eso se llama la ley de la doble negación y esto se hace, bueno, en este caso se hace P, ¿verdad? Tendríamos M y N, M y N. Esto se hizo P perfecto y aquí nos queda negación de O. Ahora voy a copiar de nuevo las opciones
Bueno, este literal A lo copio por gusto, de hecho, porque ya vimos que prácticamente esto no tendría razón de ser, pues, ¿no? En el literal B tenemos M y N y negación de O implica P. En el C tenemos P implica negación de O. En el D tenemos M y N implica o negación de P. Y en el E era O implica P, perdón, O implica P y M y N. De todas estas opciones, obviamente descartada la A, la voy a borrar de una vez la A. Vamos a ver la B. En la B tenemos M y N, perfecto, tenemos M y N, tenemos la I, tenemos la I. Y acá tenemos, miren, negación de O implica P. ¿Es lo mismo que yo diga P implica negación de O a que yo diga negación de O implica P? No, ¿verdad? Eso no es ninguna ley, eso no se aplica para nada. Entonces, este literal B descartado. Vamos a ver, bueno, el AC es la respuesta, ya les digo por qué. Vamos a ver acá, por ejemplo, en el D. En el D tengo M y N, correcto, pero aquí tengo una implicación. ¿Hay alguna manera de que esta I se vuelva implicación? No, No, tampoco, nunca. La única manera es la que la O se vuelve implicación, por medio de la ley de la implicación. Pero en este caso, como tengo una I, esto tampoco puede ser posible. ¿Ya? Y acá, miren, tengo la M y la N, perfecto, tengo la I, ¿ok? Y de nuevo, aquí la pregunta es, ¿hay alguna manera de que esta P implica negación de O se convierta en O implica P? Tampoco, no, pues, ¿no? Tampoco se puede hacer esto, pues, ¿no? Entonces, como única opción, voy a borrar todas estas que no nos ayudan. Como única opción disponible, tendríamos la C, pues, ¿no? En este caso, como única opción disponible que es la C, tenemos, miren, M y N, tenemos la I correcto, y acá tenemos P implica negación de O, P implica negación de O. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre literal C, que es la respuesta, con lo que tenemos hasta el momento? La única que diferencia la negación de O está después. exactamente, está intercambiado, pues, ¿no? Pero aquí la gran ventaja que tenemos nosotros en este momento es que como tenemos una I, ¿cierto? Como tenemos esta I, podemos aplicar la ley la ley conmutativa, ¿sí? Al aplicar la ley conmutativa, recuerden que la ley conmutativa da igual el orden, ¿cierto? Puede ser P y Q o puede ser Q y P, ¿ok? Entonces yo puedo cambiar esto gracias a esta ley conmutativa. Al momento de cambiar esto, cambiar el orden, ¿cierto? Cambiar el orden, podemos decir ya que la respuesta es el literal C. ¿Sí está claro? Más o menos, estoy entendiendo. ¿Sí? Ariel, ¿todo bien? Sí, más o menos. ¿Ves? Más o menos también. Ya, chévere. Ya les digo, la idea aquí es simplemente practicar, 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 practicar para que estas leyes ya se nos queden en la mente y una vez que tengamos esto presente, automáticamente ya podamos ir aplicando o desarrollando cada una de ellas. ¿Ya? Bueno, vamos con el de acá. Dice acá, selecciona la traducción correcta de, si termino los deberes, coma, me voy al estadio o al cine. Y me dan asimismo las tres y me dan las opciones. Vamos, cópienlo por favor rápido. Me dicen cuando ya lo copien para comenzar a trabajar. Una pregunta, Ariel, ¿tú tienes ya esa tablita ya hecha? No, Ya, pues entonces te tocaría hacerla para que, ¿cómo es? La tengas a la mano. O dile a Ivana que te la pase por el teléfono para que tú la vayas viendo mientras hacemos los ejercicios.
Ya si todo sale bien, para mañana terminamos este tema de, o este capítulo, mejor dicho, de lógica, y comenzamos conjuntos. Así que pilas. Se me hace más fácil el otro, ¿Cuál otro? los otros ejercicios. Con las tablas. Mm. Claro. Es porque ya lo has practicado bastante. Este aquí, como es nuevo, se te hace complicado, pero ya, ya cuando lo practiques más, ya vas a saber, ya vas a ver que se te hace fácil también esto. Ya, Ya. Listo. Entonces, primero, de entrada, lo que tenemos que hacer es traducir, ¿verdad? Vamos a ver, dice acá, si termino los deberes, coma, me voy al estadio o al cine. ¿Cuál es la operación o cuál es el operador principal aquí? la O. La implicación, no, no es la O, es la implicación, porque tenemos si A, ¿verdad? Tenemos aquí la forma, si A, coma B. Entonces, dentro de esto tenemos un antecedente y por acá tenemos nuestro consecuente, ¿ok? Entonces, como antecedente tenemos termino los deberes, sería J, implica, ¿verdad? A un consecuente. ¿Cuál sería mi consecuente? Ahora sí, analicemos solo el consecuente. Me voy al estadio o al cine. En este caso, para este consecuente, aquí sí tengo una O. ¿Sí o no? Aquí sí tengo la O. Entonces, me voy al estadio, sería acá, o voy al cine, sería la L. Hasta ahí. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? Todo bien, ya, perfecto. Entonces, de nuevo, la misma historia. Me pongo a analizar, me pongo a revisar todos los literales. Ninguno es como el que he traducido, ¿cierto? Ninguno es prácticamente como el que he traducido. Entonces, tengo que ver o tengo que aplicar de alguna manera u otra las leyes para poder llegar a una de estas respuestas. Pues no, ese es nuestro objetivo en este momento. Entonces, bueno, primero traduzco. J implica Q o L. Y de nuevo, bueno, aquí en las opciones nos damos cuenta que tenemos, así mismo vamos a analizar, pues no tenemos aquí, por ejemplo, la K y la L, la K y la L, por acá tenemos la J y la K, la J y la K, la J y la K. Entonces tenemos que, de alguna manera u otra, bueno, primero tratar o ver cómo agrupamos esa J y esa K, ¿ok? O si no, bueno, tendríamos que irnos por esta opción de acá, pues no, por ver la K y la L. Pero bueno, en todas tenemos, en la gran mayoría tenemos puras O, ¿sí ven? Puras O, aquí tenemos una I, aquí tenemos una implicación y bueno, tengo que ir probando o tengo que ir viendo cuál ley me conviene o cuál ley no me conviene para resolver este ejercicio. Esa es la idea aquí en estos ejemplos. Entonces, primero, como tengo la operación principal de una implicación, aquí puedo aplicar o la ley de la implicación, es decir, P implica Q, o esto es equivalente a tener negación de P o Q. Esta es la ley de la implicación. O puedo aplicar también que P implica Q. Y esto es equivalente a tener, ¿cómo es? Negación de Q implica negación de P. ¿Ya? Para este caso, vamos a utilizar primero la ley de la implicación. ¿Sí? Para esta ley de la implicación, vamos a ahorrar aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer de nuevo negación del antecedente, así como tenemos acá, pues no, negación del antecedente. Esta implicación se devuelve una O y el consecuente queda igual. ¿Sí?
Esa es la regla que hay que aplicar en esta ley de la implicación. Entonces sería la negación del antecedente. Vayan haciendo por favor. En vez de tener una implicación tenemos una O y el consecuente queda igual. ¿Sí? Y este consecuente queda igual. Y nos queda de esta manera. Negación del antecedente. Aquí tenemos una O y el consecuente queda igual. ¿Sí? ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, acá vamos a asociar, ¿cierto? Según lo que analizamos en los ejercicios, perdón, en las opciones de respuesta, vamos nosotros a asociar. En este caso vamos a asociar la J y la K, ¿sí? Vamos a ver qué sucede si es que yo asocio esta J y esta K. Como tengo puras O, tengo O y tengo O, yo puedo hacer esa ley asociativa. Si es que yo, por ejemplo, tuviera aquí una I y acá una O, yo no puedo hacer eso. Por lo contrario, tengo una O y acá una I, yo no puedo hacer eso. Entonces tengo que ver cómo puedo yo agruparlo, en este caso, porque tengo puras O, pues, ¿no? Entonces voy a agrupar la J y la K, ¿sí? Agrupo la J y la K, y dentro de esta J y esta K, ¿ok? Si yo analizo nuevamente las opciones, y de hecho me enfoco en la opción, bueno, en la tercera opción, ¿sí? Yo puedo aquí aplicar, por ejemplo, la ley de la implicación nuevamente, ¿sí? Aquí yo puedo aplicar la ley de la implicación, y cuando yo aplico la ley de la implicación justamente en esta primera parte, ¿sí? Nos va a quedar de nuevo negación del primero, negación del antecedente, esta O se hace implica, ¿sí? Y el segundo queda igual, ¿ok? Para este caso, si pues, nos ponemos a revisar las opciones, dentro de las opciones que teníamos, el literal A es el que corresponde. Pues no, miren por favor, tenemos J implica Sí. acá y todo eso OL. ¿Ya? El literal A sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ninguno. Mira, entonces la idea es esta. Una vez que yo tengo el ejercicio en una, dos, en tres líneas, solamente en tres líneas, ya hice o ya resolví el ejercicio, en vez de estar haciendo toda la tabla, ¿no? Esa es la ventaja de aplicar este tipo de métodos. ¿De acuerdo? Ujú. Ya, perfecto. Vamos con otro ejercicio. Mira, selecciona la traducción formal de la proposición. Dice si se juega con ganas o fuerza, entonces se puede ser campeón. Y me dan asimismo las tres proposiciones simples y sus respectivas opciones. Cópienlo por favor rápido y tratemos de hacerlo así mismo.
¿Ya estamos? Hola. Espera, no. Ya. Dale, 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 rapidito. Ya. Ya. Listo. A ver, vamos a comenzar. Dice, si se juega con ganas o fuerza, entonces se puede ser campeón. ¿Cuál es el operador principal aquí en toda esta proposición compuesta? Mandé, otra vez repite. ¿Cuál es la operación principal o cuál es el operador lógico principal en toda esta proposición que está aquí? Entonces. Perfecto, es el entonces. ¿Cuál sería el antecedente? Todo esto, ¿cierto? Esto sería para Sí. mí el antecedente y lo de acá sería para mí el consecuente. Entonces, ¿qué tenemos como consecuente? Se juega con ganas o fuerza. Entonces, tenemos aquí como consecuente, perdón, como antecedente tenemos se juega con ganas o fuerza, sería la E. Y todo esto implica, ¿verdad? A que se puede ser campeón. Sería aquí el F. ¿Ok? Esta sería nuestra traducción para el enunciado. Una vez que tenemos esta traducción, tenemos que verificar de nuevo cuál de todos estos literales puede ser el correcto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Asimismo, vamos a ir analizando. Primero, tenemos que ver que nuestra operación principal, de nuevo en este caso, es la implicación. Como la operación principal es la implicación, tenemos que hacer aquí la ley de la implicación. ¿Sí? Entonces, negamos el antecedente, negación de D o E, y esto se transforma en una O y nos queda el consecuente igual. ¿De acuerdo? Vayan por favor ustedes también haciendo estos pasos. Negación del antecedente, de todo el antecedente, o el consecuente queda igual. ¿Sí? ¿Qué más hay que hacer acá? Tenemos que esta negación, ¿cierto? Está dentro de todo este paréntesis y lo que podemos hacer es ir negando cada término, ir negando cada término. ¿Cómo se llama esta ley? Esta de aquí es la ley de Morgan, ¿ya? En esta ley de Morgan lo que tenemos que hacer es ir negando cada término, pues no ir negando la D, negando la O y negando la E. Entonces, bueno, aquí tenemos la ley de Morgan, ¿cierto? Y sería la negación de D es una negación de D. La negación de una O es una I. Y la negación de E sería negación de E. ¿De acuerdo? Hasta ahí Ujú. prácticamente estamos listos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Miren, aquí yo puedo agrupar o puedo aplicar la ley asociativa, ¿sí o no? Sí. No. ¿Por qué no? Porque mira, porque aquí yo tengo diferentes. Mira, aquí yo tengo una I, ¿sí ves? Y aquí tengo una O. Entonces, como tengo diferentes términos, yo no podría en este caso agrupar o hacer la ley de implicación. Yo no podría. No hay ley que me permita agrupar esto a mi conveniencia. Pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es cambiar el orden. Es decir, que aquí yo tengo todo este término que está entre paréntesis, aquí yo tengo toda esta F y en medio tengo una O. Lo que puedo hacer es la propiedad conmutativa y lo que voy a hacer es cambiar el orden, ¿sí? La propiedad conmutativa y cambio el orden de estos dos. Es decir, que primero voy a colocar la F, sería O, y todo lo que está acá, pues no, negación de D y negación de E. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí nos queda, bueno, aquí he pasado limpio, nos queda esto, pues no, FO, la FO, negación de D y negación de E. ¿De acuerdo? Ahora sí, una vez que estoy en este punto, este término que está aquí, FO, lo puedo distribuir con cada uno, ¿cierto? La ley distributiva, y esto es lo que me quedaría en el centro, pues, ¿no? Entonces aplico la ley distributiva, ¿ok? Y una vez que aplico la ley distributiva me quedaría FO negación de D, me queda FO negación de E, y lo que me queda en el centro en este caso sería la I.
Lo que me queda en el centro sería la I. ¿Ok? Esa sería aplicando la ley distributiva. Entonces aquí sería de nuevo FO negación de D, FO negación de E, y en el centro me queda la I. ¿Ok? Bueno, aquí, bueno, este es uno de los más complicaditos que hay, pues, ¿no? De los ejercicios que he colocado, este es un poco complicado porque hemos hecho un montón de pasos y aplicando diferentes leyes, ¿verdad? Prácticamente sin razón alguna. Pero bueno, aquí ya prácticamente encontramos la luz al final del túnel porque si en estos dos, ¿cierto? En estos dos lo que voy a hacer es intercambiar el orden, ¿cierto? Aplicando la ley conmutativa, pero solamente en el interior del paréntesis de cada uno, pues, ¿no? Aplico ley conmutativa, ¿eso qué quiere decir? Que aquí me va a quedar negación de D o F y por acá me va a quedar negación de D o negación de E o F. ¿Ya? Aplico esa ley conmutativa en el interior de cada uno de esos paréntesis y finalmente, como ya punto final o punto de conclusión, ¿verdad? En estos paréntesis o en cada uno de estos paréntesis voy a aplicar de nuevo la ley de la implicación. Esta ley que está acá arriba. ¿Con qué objetivo? De obtener estos implica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, si yo aplico la ley de la implicación, sería la negación del antecedente implica el consecuente queda igual. Y me quedaría negación de la negación de D sería D, pues, ¿no? D implica F. Y por acá me quedaría la negación de E, bueno, que simplemente sería E, y aquí tendríamos implica F. ¿Con qué objetivo hago esto? Porque al final me va a quedar D implica F, D implica F, y E implica F. Y que esto de aquí es el literal A, perdón, literal B. ¿Sí? Según lo que ustedes tienen, es el literal B. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengo que hacer ahí la ley de la implicación, como les comentaba. Y al hacer la ley de la implicación, me va a quedar esto, pues, ¿no? Y sería en ese caso, como les comento, el literal B la respuesta. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí, sí, la re. Perfecto. Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, lo único que hemos estado haciendo es aplicar estas leyes y ver cómo podríamos trabajarla dentro de los ejercicios. Y aquí la verdad no es que tenemos un procedimiento establecido, no es que no es que yo les digo, no, aquí en este ejercicio utilizamos esta ley, acá esta otra ley, no, nada que ver. Aquí lo que tenemos que ir haciendo es practicando, practicando, practicando y saber cuál es la ley que nos va a resultar conveniente en cada uno de los ejercicios. Eso es lo único malo, se podría decirlo, pues no, de este tipo de ejemplos, que no hay un procedimiento establecido, sino que simplemente tengo que ir viendo cuál me conviene y cuál no me conviene. En las tablas era fácil porque yo cogía las tablas, o sea, yo cogía, iba resolviendo cada uno, tabla, 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 y ya sacaba la respuesta, sea como sea, pero el proceso es bien largo. En cambio acá el proceso es un poco corto, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. En 6 líneas ya saco mi respuesta. Aquí, por ejemplo, era el literal B la solución. Imaginémonos que lo hubieran colocado en el E. Tendría que haber hecho 5 tablas y con esas 5 tablas ahí recién sacar la solución, ¿no? Entonces, esa es la idea en este tipo de ejercicio. ¿Ya? Ya. Vamos a ver acá, mira. Esta proposición es equivalente a... Bueno, aquí cópienla rapidito. Aquí no tengo que traducir nada, de hecho ya me dan resuelto prácticamente. Y tengo que ver cómo yo puedo, con cuál de todas ellas sería la equivalencia. Pues no, cópienlo rapidito y traten de hacerlo.
¿Ya? ¿Ya lo copiaron? La idea, como les dije el primer día de clase, no es que yo resuelva todo, sino que ustedes resuelvan y practiquen y se equivoquen. Y mientras se van equivocando van viendo los errores y así, 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 pues, ¿no? Ese es el objetivo de hacer todo esto. Ya, ya copié. ¿Ya? Sí, Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver acá. Tenemos esta, ¿verdad? Que aparentemente no tiene sentido alguno, que con ninguna sería equivalente. La opción más demorada, pero segura, sería ir haciendo la tabla, ¿cierto? ¿Yo qué tendría que hacer? Tendría que ver, en el caso de que no quisiera hacer esto, tendría que poner R o S, implica T y negación de R, y todo esto debe ser equivalente a literal A, y comenzamos a hacer, pues, ¿no? Sería R o S, implica negación de T. Y hago la tabla, ¿cierto? Hago mi tabla y veo al final si es que da tautología, yo digo que es verdadero. Si es que no es tautología, tengo que hacer el literal B. Y nuevamente hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Entonces aquí sería un poco tedioso hacer todo esto, pues, ¿no? Entonces esa no es la idea en este tipo de ejercicios. Entonces vamos a revisar acá. Me doy cuenta primero de que tengo como operador principal una implicación. De nuevo, si tengo una implicación, la intuición aquí es que yo pueda aplicar la ley de la implicación. Entonces, al aplicar la ley de la implicación sería, bueno, voy a copiar el ejercicio original, R o S, implica T y negación de R. Al aplicar yo la ley de la implicación sería la negación del primero o el segundo queda igual, ¿cierto? Ay, perdón, aquí es R. Ahí, la negación del primero o el segundo queda igual, ¿sí o no? sí, Entonces, al hacer aquí la negación del primero, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer yo aquí es negar cada uno y negar cada uno, ¿cierto? Entonces, al negar cada uno me quedaría la negación de R, la negación de una O se convierte en I, la negación de una S. Ya, aquí nos queda la O y aquí nos quedaría T y negación de R. Hasta ahí, ¿qué más podría hacer? ¿O qué más se me ocurriría hacer? Si me doy cuenta y soy observador, yo tengo por aquí una negación de R y tengo aquí una I. Yo tengo por acá una negación de R y también tengo una I. ¿Sí ven? Tengo una negación de R y tengo una I. Negación de R y tengo una I. Entonces, bueno, primero, antes de hacerlo y dejarlo un poco mejor, o sea, dejarlo más ordenado, vamos a colocar esto al revés. Como tengo una I, ¿cierto? Como tengo esta I, puedo aplicar la ley conmutativa y yo tranquilamente puedo intercambiar el orden, pues, ¿no? Puedo ponerlo al revés. Entonces, al hacer eso, esto se mantiene igual, negación de R y negación de S, aquí sería O, negación de R, vamos a borrar esto, negación de R y T, ¿de acuerdo? Ahora sí yo creo que se ve un poco más visual esto, pues no sería negación de R y negación de R y. Entonces, si yo me acuerdo, la ley distributiva, en la ley distributiva yo tenía, supongamos, era P, ¿verdad? Era P, I, Q, O, R. Esto era equivalente a tener P y Q, ¿cierto? Era P y Q. Ahí sería P y R, ¿cierto? P y R. Y lo que sobraba, en este caso, sería una O. ¿Sí o no? Esta era la ley distributiva. Entonces, sí o sí que esto se parece, ¿sí o no? Aquí tengo P y Q, P y, bueno, aquí sería negación de RI, negación de RI, ¿verdad? Aquí tengo PI. A ver, aquí me confundí, perdón. Aquí me equivoqué, aquí es una I. Ahí sí. ujú, Entonces, como les decía, tengo aquí negación de RI, negación de RI. Aquí entonces en este caso sería PI, la P y la I. Por acá tengo una O, por acá tengo una O. Acá tengo una letra Q, acá tengo una letra S. Y por acá tengo una R, acá tengo una R. Entonces prácticamente lo que les quiero decir aquí es que yo tengo ya todo esto, ¿cierto? Lo tengo acá arriba, ¿cierto? Lo tengo acá arriba.
Lo tengo acá arriba. Esto de aquí es lo mismo que lo que está acá. ¿Sí o no? Prácticamente lo mismo. Entonces, como ya tengo toda esa parte de ahí arriba, como tengo toda esta parte acá arriba, la tengo planteada acá abajo, lo que voy a hacer es llevarlo a esta forma o a esta estructura que está aquí. Entonces, al hacer eso, al aplicar esta ley distributiva, lo que me va a quedar es negación de R y, y lo que sobre, pues no, sería la negación de R y lo que sobre en este caso sería la negación de S o T. Negación de S o T. Negación de S o T. Y que justamente sería este literal B que está acá. ¿Sí ven? Entonces, si les sale esto en un examen, en una evaluación, ustedes les dan estas opciones, realizan este proceso y marcan la opción B como respuesta. ¿Sí? ¿Y por qué se cambia a R, S y T? ¿En cuál? De aquí a acá. Ajá. O sea, lo cambio porque estoy aplicando la ley distributiva, esta ley que está aquí. ¿Y por qué lo cambio? Porque dentro de las opciones me di cuenta que podía cambiarlo y me va a dar esta respuesta, pues, ¿no? ¿Y cómo me di cuenta que me iba a dar esta respuesta? Por la experiencia y por la práctica que ya he tenido y ya sé que al momento de hacer todos estos pasos, ya llegué a este punto, si se dan cuenta, llegué a este punto, llegué a este punto, y de aquí me puse a pensar, ¿qué más puedo hacer? Y me puse a analizar las respuestas. Ah, ya, entonces esta de aquí sería. ¿Ya? Mm, Ujú. ok. Sí, sí está claro. Sí, más o menos. Estoy entendiendo aún. Listo. O sea, la idea es, ya te digo, saberse esas leyes y aplicarlas en los ejercicios. ¿Ok? Y Sí. practicar y practicar y practicar. Bueno, acá está la resolución. Bueno, la ley de la implicación, luego la ley de Morgan, ¿cierto? Negamos todo, la ley conmutativa, se cambió este orden, ¿verdad? Y una vez que se cambió el orden, la ley distributiva, y llegamos a nuestra respuesta que ya sabíamos que era el literal B. ¿Ok? Vamos a ver acá. Este está chévere. Dice aquí, se tiene, coma, y nos dan acá, si he viajado mucho o me he desestresado lo suficiente, entonces no daré una mala lección o mi novia estará contenta. ¿Ya? Tenemos esa proposición y me preguntan, entonces su proposición contrarrecíproca, ¿cuál será? O sea, de esta original que está aquí, me preguntan cuál será la contrarrecíproca. Ya. Este, Vamos haciéndolo de una vez, ¿ya? Si quieren, tomenle foto ahorita a la pantalla y ya mismo lo copiamos. Pero vamos haciéndolo de una vez. ¿Cómo se hace esto? Primero lo que tengo que hacer es definir o declarar cuáles van a ser mis proposiciones simples. En este ejercicio, a diferencia de los anteriores, no me dan cuánto vale cada una de las proposiciones simples, ¿cierto? No me dicen cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C, cuánto es P, cuánto es Q. No me dicen nada de eso. Entonces yo lo que voy a hacer es a definir esas variables o esas letras. Pues no. Vamos a suponer aquí cualquier letra. Ustedes díganme qué letra les gusta. ¿Con qué letra quiere que reemplacemos? Vamos a ver. Si he viajado mucho, ¿qué letra le ponemos aquí? Díganme una letra cualquiera. R. Ya, he viajado mucho, R. Me he desestresado lo suficiente. ¿Cuál es esta letra? Vamos a poner otra letra, díganme ustedes mismos. La Cualquiera. O. La O. ¿Ya? Daré una mala lección. Otra letra. La C. La C, correcto. Ya, la C. Espérate, la C. Y por acá mi novia estará contenta. ¿Qué letra le ponemos a esta proposición? La, ¿Cuál? la La A. Ya, perfecto. Ahora sí. De toda esta oración que está aquí, de toda esta expresión que está aquí, ¿cuál es el operador principal? Si he viajado entonces. mucho, perfecto, es el entonces. Entonces vamos a ver, una vez que sabemos que es una implicación, tenemos como antecedente todo esto, ¿cierto? Todo este Ujú. va a ser para nosotros el antecedente.
Entonces vamos a ponerlo acá arriba, ¿ya? ¿Cuál sería para nosotros el antecedente? Nuestro antecedente sería R o O, ¿sí o no? Ujú. Entonces aquí tendríamos como antecedente R o O, ¿ya? Cambiemos esta O porque les parece un cero. Para no confundirnos con el 0 y el 1, pongámosle otra letra, ¿ya? Dime otra letra. La D. La E, ya. R o E, listo. Entonces este va a ser nuestro antecedente. Aquí tenemos entonces, ¿y cuál sería mi consecuente? La C. No, no es la O. C, sería negación de C, mira, ¿ve? Tengo Bien. uno, no daré una mala acción, sería negación de C. O, ¿verdad? Tengo una O, mi novia estará contenta. Mi novia estará contenta, que sería aquí la A, ¿cierto? Y ahí tengo yo la traducción de esta oración, ¿ok? Listo. Aquí me preguntan o me dicen que haga solamente la contrarrecíproca, ¿cierto? ¿Cuál es la contrarrecíproca? Entonces aquí está fácil porque si yo tengo esta proposición original, ¿cuál sería su contrarrecíproca? Su contrarrecíproca sería intercambiar todo y negar. Pues no, sería la negación de C o A implica la negación de R o E. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ujú. ¿Y qué más tendría que hacer yo aquí? Ay, perdón, tendría que distribuir, ¿cierto? Tendría que distribuir esta negación aplicando la ley de Morgan, ¿cierto? Tengo que distribuir esto. En el momento de distribuir eso, ¿cómo me va a quedar? Aquí me quedaría C. Vamos a ponerlo acá abajo, me quedaría C. La negación de una O sería una I, ¿verdad? En vez de tener la negación de I. Y aquí me queda negación de A. ¿Ya? Y bueno, esto aquí me queda igual. Y de igual manera acá, pues no, también tengo que, ¿cómo es? Aplicar la ley de Morgan, ¿cierto? Y me queda entonces ahí la negación de R, la negación de R, la negación de una O se hace una I y la negación de E. Y básicamente hemos terminado con nuestro ejercicio, porque aquí ya tenemos nuestra traducción. Esta es nuestra traducción, perdón, esta es la contrarrecíproca de la traducción oficial del ejercicio, pues no. Ahora sí, una vez que ya tengo a qué tengo, o sea, ya sé lo que tengo a lo que tengo que llegar, tengo que ir traduciendo cada uno de estos literales para ver cuál de todos ellos corresponde a esta respuesta, ¿ya? Y aquí asimismo me van a ayudar ustedes. Dice acá, literal A, vamos a traducir el literal A. Si no doy una mala elección y mi novia no está contenta, coma, no he viajado ni me he desestresado lo suficiente. ¿Cuál aquí es la operación principal? El operador lógico principal. La coma. El entonces, claro, porque aquí estaremos hablando en la forma si antecedente, coma o entonces consecuente, ¿sí o no? Ujú. Ya, ¿cuál sería el antecedente aquí? El antecedente sería no doy una mala elección y mi novia no está contenta, ¿verdad? ¿Cómo haría la traducción de esto? ¿Cómo? ¿Cómo haría la traducción de este antecedente? Dice acá, no doy una mala elección y mi novia no está contenta. ¿Cuál para nosotros era doy una mala elección? La C. Entonces aquí sería, no doy una mala elección, sería negación de C, Sí. ¿verdad? Negación de C. Y, aquí sería y, mi novia no está contenta. ¿Cuál sería mi novia no está contenta? La A. Negación de A. Ojo, ojo, ojo con esto de aquí, pues no, sería negación de A. Todo eso implica, ¿a qué implica todo esto? A, ¿cuál sería mi consecuente? No he viajado ni me he desestresado lo suficiente. ¿Cómo pondría yo ahí? No he viajado. ¿Qué sería no he viajado? La, ne- la negación ¿De cuál? de De ere, perfecto. Y aquí bueno, este ni es y, o sea, esto sería y negación, así. Y
La negación de me he desestresado lo suficiente, ¿cuál sería? La E. La E, perfecto. ¿Ya? Ahora yo te pregunto a ti, ¿este literal A es igual a lo que, a lo que debemos de llegar, sí o no? Sí. No. ¿Por qué? Porque mira, ¿ves? Ah, sí, la negación. Ajá, Ya esta no es lo mismo. negación de C no es lo mismo, entonces este literal A no es lo que necesitamos. ¿Ok? Literal B, vamos a ver acá. Dice aquí, he viajado mucho, coma, me he desestresado lo suficiente, coma, no daré una mala lección y mi novia estará contenta. ¿Qué quiere decir estas comas que están aquí? Muchos entonces. No, nada que ver. En anterior lo dijo, esa coma significa la conjunción, significa la I, ¿ok? Significa la I. Esto aquí significa la I, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? Entonces, Sí. he viajado mucho. ¿Cuáles he viajado mucho? Ere. Esta coma significa I. Me he desestresado lo suficiente. Sería E. Y no daré una mala lección. No daré una mala lección sería negación de C. Y finalmente, mi novia estará contenta, que sería A. Esto de aquí se parece a lo que tenemos que llegar acá arriba. No. Para nada. Listo, vamos ahora con el literal C. ¿Qué tenemos en el literal C? Dice, ni he bajado mucho, ni me he desestresado lo suficiente, porque mi novia no estará contenta y daré una mala lección. ¿Cuál forma proposicional tenemos aquí? ¿Por qué? Así, exacto. Pero este por qué es cierto que es, es una consecuencia, ¿verdad? Es una implicación. Mm, Ajá. Y tenemos que recordar que este por qué viene de la forma proposicional B porque A, Era. ¿verdad? Está bien, ¿no? B porque A. Entonces, tengo que ver primero mi antecedente. Mi antecedente, cierto, es todo esto. Mi novia no estará contenta y daré una mala lección. ¿Sí o no? Este sería Sí. para mí mi antecedente. Entonces, ¿cuál sería mi antecedente? Mi novia no estará contenta. ¿Cuál es eso? Mi novia no estará contenta. La A. La negación de A. Ojo, que aquí tenemos no, pues no. La Sí. negación de La A. negación de A. Ya, y luego sigue y daré una La mala C. lección. La Daré, C. perfecto, daré una mala lección que es la C. Todo eso implica al consecuente. Ahora sí, ¿cuál es el consecuente? Dice acá, ni he viajado mucho, ni me he desestresado lo suficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que ni ha viajado mucho, sería negación de ere, ¿ok? Y este ni, de nuevo, sería negación de no se ha desestresado lo suficiente, negación de e. ¿Sí está claro? Sí. ¿Ya? Perfecto. Ahora yo te pregunto, ¿este literal C es el que es lo mismo que está el de acá arriba, sí o no? Sí, solo que está intercambiado. ¿Y se puede intercambiar eso de ahí, sí o no? No, no se parece porque tiene la negación. Sí, o sea, sí, no se parece, pero sí es igual. ¿Por qué? Porque esta negación de A Al y revés. C Es está al revés y se puede aplicar aquí la ley de la de la... conmutativa, ¿verdad? Y yo puedo intercambiar y no pasa nada, pues no. Entonces, en este caso, para este literal, esta sería mi respuesta. Este sería el que yo marcaría como respuesta a este literal C. ¿Ok? Ajá. Listo. Y acá vamos a hacer este literal D. Vamos a ver qué pasa con este literal D, solamente por practicar, ¿ya? Dice aquí, ni he viajado mucho, ni me he desestresado lo suficiente, coma, si doy una mala elección y mi novia estará contenta. ¿Ya? ¿Cuál es la forma proposicional en este caso? Esta La tiene la C. forma B si A. Acuérdate, tienes que aprender también eso. Estamos en la forma proposicional B si A. ¿Ya? Estamos en la Ujú. forma proposicional B si A. En este caso, esto, todo esto que está antes del sí sería la forma B
o sea, el consecuente, coma, si todo esto sería el A, que sería el antecedente. ¿Ya? Entonces vamos a leer primero el antecedente. Vamos a poner esto un poquito por acá. Esto es B, si A. Ya, ¿cuál sería aquí mi antecedente? Mi antecedente es, doy una mala lección y mi novia estará contenta, ¿sí o no? Sí. Ya, ¿cuál es este? Doy una mala lección, ¿cuál sería? La C. Ok, doy una mala lección y, y mi novia estará Ah, contenta, ¿cuál será la A, verdad? Todo esto, entonces, ¿cuál sería mi consecuente? Mi consecuente es, ni he viajado mucho, ni me he desestresado lo suficiente. Sería, ni ha viajado mucho, negación de R, y tampoco se ha desestresado lo suficiente, que sería E. ¿Ok? Listo. Entonces, obviamente, tampoco se parece porque aquí me falta la negación de A, ¿cierto? Me falta la negación de A, entonces este tampoco es el correcto. Y sí. finalmente vamos a ver, dice, no daré una mala lección o mi novia estará contenta solo si he viajado mucho. ¿Cuál es esta forma proposicional? Solo si. Solo sí. Ajá, en esta forma proposicional es B, solo si A. A ¿Ok? ver, vamos a ver. Solo sí. Ajá, Aquí está A. solo si Solo B. sí. B. Perfecto, ajá, está bien entonces. Era solamente para verte. Ah, solo si ve. Ahí sí estamos bien. También estoy viendo acá y es verdad, había puesto mal. Entonces estamos en la forma A, solo si ve. ¿Cuál sería entonces para mí el antecedente? No dar una mala lección. Exacto. ¿Cuál es no daré una mala lección? La C. No, no daré una mala lección. No daré una mala lección. Es la C. La negación de C. Exactamente, la negación de C. Ahí sería O, ¿verdad? O mi novia estará contenta, sería A. A. Ok, todo esto entonces al B, al consecuente B, que sería si he viajado mucho. ¿Cuál es ese? La R. Para nosotros en este caso es la R. Y aquí de nuevo te B. pregunto, ¿este literal E se parece a lo que teníamos que llegar? No. Para nada. Entonces, aquí tacho esto, ¿cierto? Y obviamente ya habíamos dicho que nuestro literal C iba a ser el que era el correspondiente o el correcto. ¿Sí está Sí. claro? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya, ok. Entonces, si te das cuenta que esto nos ha ayudado bastante, pues, ¿no? Y bueno, aquí está la solución. Bueno, en este caso yo puse acá como solución PQRS, ¿sí? Puse PQRS. Al momento de traducir, tenemos esto, ¿ok? Y su contrarrecíproca, aplicando la contrarrecíproca, sería lo que está acá, pues, ¿no? Y finalmente, aplicando la ley de De Morgan, ¿verdad? Negación de la negación me queda R, la negación de una es una I, la negación de S, negación de S. Y bueno, prácticamente lo mismo que hemos realizado y ahora tendríamos que traducir cada uno de estos literales. Entonces se traduce literal A, hemos traducido literal A, no nos queda lo mismo, entonces lo descartamos justamente por este término que nos tiene la negación. Ujú. Acá en el B también asimismo lo descartamos porque tenemos puras I, ¿te acuerdas? Pues no, eran puras I, nada que ver con el original, también es incorrecto. En el literal C, la misma idea. Bueno, este sí fue el correcto, pues no. Es tal Sí. cual, es igualito, sino que quiera cambiarlo, pues no. Solamente habría que cambiarlo y ese era el correcto. En el D, bueno, así mismo no era el correspondiente, incorrecto. Y finalmente en el E tampoco, ¿sí? Tampoco era el correcto. Listo. Bueno, este de aquí vamos a hacerlo ya para el día de mañana. Sí, vamos a hacerlo hasta aquí ya para el día de mañana. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy para mandarte unos cuantos deberes. ¿Está bien? Sí. Ya, perfecto. Listo entonces. Nos vemos mañana y por favor estudie. Bueno, bueno, de una vez vamos a ver de una vez los deberes. Ya te comparto la pantalla para que veas cuál es el deber que tienes que hacer.
Y lo mismo para Ariel, para que tenga los captures de pantalla. Ok. Del libro de Moisés Villena, vamos a compartir aquí, ¿sí? Del libro de Moisés Villena, van a hacer ustedes, por favor, los ejercicios propuestos 1.6, ¿sí? El ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4, el 5, el 6, no, este 6 no, solo el 5. Ahí viene el 7, el 8, el 9 y nada más. Entonces, sácanle foto Del ahorita, por 1 favor. hasta el El 9. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, el 5 también, 1, 2, 3, 4, 5. El 6, sí, el 6 también, 6, 7, 8 y 9. Ya. Sí, del 1 al 9. Estos aquí ya lo hacemos mañana con la clase que les dé mañana. Entonces, para mañana les reviso estos ejercicios del 1 al 9. ¿Sí? Ya. Listo, entonces. Listo, chicos, nos vemos mañana. Estudien, por favor. Y ya saben que la labor constante vence lo imposible. Chao, chao. Bye. Bye.